CXO Community. Bueno, voy a ser muy sintética. Primero voy a agradecerle la invitación a UCEMA, especialmente a Laura, que seguramente tuvo mucho que ver, y que para mí es un honor poder estar compartiendo esta mesa con el doctor Roberto Carles. Bueno, como él decía, esto es un anteproyecto, es decir, que es la puerta al debate. No quiere decir que esto que se ha presentado tenga que salir así. Digo, y creo que el error que se ha tenido, porque yo siempre trato de buscar cuál fue lo que uno hace mal cuando las cosas no salen como uno espera o como uno piensa. Creo que el mayor error que se ha tenido en esto es no haberle informado claramente a la gente sobre qué trataba este anteproyecto y que recién iba a ser la puerta de discusión para que salga el proyecto que después puede llegar a ser el nuevo Código Penal, que ya está por tener 100 años, va a estar por cumplir 100 años. Entonces, esto da lugar a que aparezca un descerebrado, se tome de un temita y todos empiezan a agarrarse de ese tema, toda la gente que no entiende y dice, uy, no, esto es un desastre, nos quieren, son abolicionistas, y ese tipo de situaciones que no son así. Yo creo, a diferencia de Roberto, que todavía hay un Código Penal, porque si no, yo no tendría función como fiscal de la nación, no sé qué estaría aplicando. Lo que sí creo también es que nuestro actual Código Penal no es armónico y que este anteproyecto, sí, resumiendo un poco todas las características que dio el doctor Carles, lo que va a dar es una gran armonía. Es un código, como dijo el doctor Zaffaroni, piramidal, porque tiene una pena máxima para determinados delitos y de ahí para abajo. Entonces va a tener en cuenta un montón de situaciones que ahora, y yo para ser más sintética, por ahí voy a poner unos ejemplos para que ustedes vean el código que yo tengo que aplicar, el código que tenemos hoy en vigencia. Por ejemplo, si uno deja el auto estacionado en la calle y el auto cuando lo va a buscar desaparece, o sea, estamos hablando de un hurto automotor, tiene una pena que tiene un mínimo de 1 año, de 1 a 6 años. Que me saquen el auto sin fuerza ni violencia. Hurto automotor. Ahora, si el tipo que me va a sacar el auto se me pone al lado, me amenaza con un arma y, perdonen la expresión, me caga a trompadas, va a tener una pena de 1 mes a 6 años, porque estamos hablando de un robo simple. Ahora, ¿qué pasó? Bueno, cuando se puso lo de los vehículos dejados en la vía pública, eso fue una reforma, una de las, ¿cuántas dijimos? 900 reformas que tuvo el Código Penal y que le hace perder la armonía. Pero hay otros casos que por ahí son más graves. Apoderarse ilegítimamente, sin violencia, estamos hablando de un hurto, de una cabeza de ganado, tiene una pena de 2 a 6 años. O sea, llevarse un cabrito, ¿no?, de un campo, porque dice ganado mayor o menor, o sea que acá no distingue, tiene de 2 a 6 años. Y como yo les decía antes, robarme con violencia sobre la persona, arrancarme la cartera y tirarme al piso, obviamente no estoy hablando de lesiones graves, pero sí de lesiones leves que me pueden dejar, bueno, que me pueden dejar moretones o ese tipo de cosas, tiene una pena de 1 mes a 6 años. O sea, es mayor robarse un cabrito que robarle a una persona, o sea, apoderarse, hurtar un cabrito que, bueno, no quiero ni hablar si son más de 5 cabezas de ganado. Ahí tengo una pena de 3 a 8 años. Este es el actual código. ¿Por qué? Bueno, porque en algún momento hubo algunos robos en los campos, que no, o sea, que no, sin violencia en las personas, y ¿qué se dijo? ¿A dónde apuntan siempre para hacer las cosas? Bueno, aumentamos la pena. Ya con esto, como que todo se tranquiliza. Parecería que el aumentar la pena hace que no se cometan más delitos. Y esa situación no es así. En el caso, como les decía antes, que haya fuerza o violencia, o sea, cortaron, ¿no?,
el cerco del campo y se llevaron las cabezas de ganado, en ese caso la pena es de 4 a 10 años, mucho más que un robo en poblado y en banda, que tiene un mínimo de 3, también tiene de 3 a 10, el máximo es el mismo. Pero o sea, si a mí me rodean 3 personas para robarme, pueden tener de 3 a 10 años, mientras que si rompen el cerco y se llevan unas cabezas de ganado, van a tener de 4 a 10 años. Y esa misma pena, o sea, es tan loco todo, que esa misma pena de 4 a 10 años también se va a imponer en caso de que se falsifiquen los certificados de adquisición de esas vacas, pónganse esa. Bueno, este es un mero ejemplo que yo traje como para que ustedes vean por qué es necesaria la reforma del Código Penal, porque ha perdido toda armonía, está totalmente desequilibrado. Y el otro, yo voy a hacer referencia a esto y a un punto más, poder redondear, porque me parece que ya Roberto habló más que bien, lo suficiente, es el tema de cuáles son los delitos que se incorporan en la parte especial de este código, para los que no tuvieron posibilidad de leerlo, que me parecen fundamentales, porque esto también hace a un código moderno, ¿no? A un código nuevo, que incorpora nuevas maneras. Y algunas no son tan nuevas porque las hemos vivido, sobre todo en la última dictadura militar, y no están tipificadas. Es decir, ustedes ven que esa persona que cometió un delito de lesa humanidad se lo está imputando por un homicidio, 14 homicidios, 18 homicidios, y después en otra causa también se lo cita y vuelve a ser juzgado por otros 8 homicidios, 7 homicidios, o lo que sea. Como Videla no quedaría en libertad con esto. Videla no quedaría en libertad con esto, quédense bien tranquilos. Porque este anteproyecto de Código Penal incorpora el delito de genocidio, que no estaba, el delito de destrucción de grupo de personas, ya sea matándolas, sometiéndolas a malas condiciones o incluso impidiendo nacimientos. También incorpora la desaparición forzada de personas, los crímenes contra la humanidad, los crímenes de guerra, ya sean lesiones graves, violencia sexual, tortura, actos de barbarie. Aumenta las penas cuando las víctimas son grupales, cosa que hoy nuestro Código Penal no lo tiene incorporado. En contra, como atenuante, también incorpora el homicidio piadoso, es decir, de la persona que pide que la maten por estar sufriendo alguna enfermedad dolorosa, y que hoy eso es homicidio. Incluso, bueno, para los médicos más, pero digo, como que es homicidio. Aumenta el homicidio culposo, que hoy tiene una pena máxima de 5 años a 8 años. Es decir, que lo hace que linde con el mínimo del homicidio doloso. Entonces, porque ahora ¿a qué se apela? Al dolo eventual. Entonces uno dice, bueno, si quiero ponerle más pena, tengo que demostrar que quiso matar, que cuando cruzó el semáforo en rojo es porque no le importó, y uno hace toda una construcción doctrinaria. Acá no, acá va a estar mucho más claro. El tipo cruzó un semáforo en rojo, tuvo una actuación temeraria, porque además también incorpora esto de la actuación temeraria, entonces puede llegar a tener la misma pena que si hubiese sido un homicidio doloso, el mínimo del homicidio doloso. Además, probar el dolo eventual es muy complicado. Nunca se puede probar. Yo tuve, no causas mías, pero así de jurisprudencia, conozco 2 causas en donde se pudo probar el dolo eventual. Por ahí hay más, pero 2, estoy hablando de 20 años a la fecha, ¿no? En todos mis años de judicial. Incorpora la lesión al feto, que esto también es un tema, sobre todo en violencia de género, en donde por ahí se provoca un aborto, ¿no es así? Por los golpes. Bueno, que hoy se tiene en cuenta como lesión exclusivamente a la mujer. Bueno, ahora la lesión al feto. La trata de personas, el allanamiento ilegal, los delitos contra, esto es muy novedoso, contra la dignidad y la libertad de los trabajadores, es decir, que tiene en cuenta condiciones laborales ilegales. Agresión, y esto también, esto es muy nuestro, agresión a vehículos en marcha, es
decir esto de dejar caer objetos contundentes o proyectiles. Entonces, ustedes saben, lo conocen en la autopista, que Buenos Aires-La Plata, que tiraban cosas a los autos y por ahí lesionaban a las personas. Bueno, esto está incorporado en el código. La ley de maltrato a animales, el tráfico, eso supongo que desde Raúl, clarísimo, porque él ama a los animales, supongo que ahí habrá tenido mucho que ver. El tráfico y permanencia ilegal de inmigrantes, que es otro tema que tenemos y que hoy no está incorporado. Bueno, los delitos contra las empresas, además de que va a haber pena para las empresas, también a las empresas que paguen coima van a tener responsabilidad penal, también a la que tenga trabajo esclavo o trata de personas. Se va a contemplar el abuso sexual dentro del matrimonio. Aumentan las penas del abuso sexual a menores de 13 años. Ante violación, el aborto no es punible. Presume la legítima defensa en casos de violencia de género, es lo que se llama legítima defensa privilegiada, que hoy no está contemplado, y es cuando la mujer mata al tipo que está durmiendo. Dice, pero si estaba durmiendo, no hay legítima defensa. Bueno, sí, pero viene aguantando que cuando está despierto la mata a golpes. Un síndrome de mujer maltratada. Exactamente, llega un momento que la mujer lo ve durmiendo y ahí, bueno, en el caso de que obviamente tiene que haber antecedentes. Hacia el homicidio, bueno, no al ladrón. Exactamente, bueno, en el caso de que haya antecedentes de maltrato y todo esto, se lo va a tener como una legítima defensa privilegiada, o sea que se va a poder apuntar. ¿Cómo? No va a dormir más nadie juntos. Bueno, si la maltratás, no. Si la maltratás, hay que tratarla bien. Pero va a ser difícil probarlo. No, tiene que haber antecedentes. No, por eso digo, pero tiene que haber antecedentes. Si no, es muy difícil también Sí, probarlo. por supuesto, Igual como en todo lo eventual, porque en las causas de violencia de género, como hay muchas causas que no se denuncian, también hay muchos fallos en los cuales todos conocemos lo que pasa tarde, también va a ser difícil probar en ese momento. Pero ya ahí estamos metiéndonos en una cuestión de prueba que no no tiene que ver con una reforma en donde está incorporando situaciones que actualmente están pasando y que no están contempladas. ¿No es así? Bueno, como les dije, agrava las penas en casos de pluralidad de víctimas, cosa que esto también es novedoso. Penaliza la comercialización de medicamentos falsos, ¿no? Y bueno, contemplan nuevas maneras de delinquir como el daño al medio ambiente que decía Roberto. Y hay otra cosa que también me había llamado mucho la atención y que me parece muy positiva, que es que extranjero condenado, no sé si ustedes saben, cuando se condena a un extranjero, a la mitad de la condena puede pedir irse a su país. A su país llega en libertad, sin nada, o sea, llega libre. El Banco Río. Bueno, exactamente, se va a la mitad. Exacto, es un héroe, sí, claro. Bueno, por ahí porque ahí la va a gastar, entonces es un héroe para los. Lo hubiésemos dejado acá libre y que la gasté acá, por lo menos. Dijo que pensaba invertir en unos sedín, algo así. Sí. Entonces, a la mitad de la condena se va, pero esa persona puede volver a entrar al día siguiente. Acá, nuevamente, puede entrar al país. Entonces tenemos muchos casos de eso. Bueno, este código contempla que no pueda volver a entrar antes de los 4 años. O sea que por 4 años no puede volver a entrar. Porque si vuelve a entrar y vuelve a delinquir, supónganse, vamos a poner, de cualquier país limítrofe, porque es más fácil poder volver a entrar, sin decir algún país. El tipo es condenado a 6 años, cumple 3 años, se va, vuelve a cometer un delito, es un delito nuevo hoy. Entonces, otra vez hace todo el trámite, bueno, se lo vuelve a condenar, Bueno, en este caso se prohíbe la entrada por 4 años. Entonces, me parece que esto también es un tema novedoso y que está bueno, sobre todo por esto que dicen, bueno, vienen a delinquir acá, después se van, vienen, ese tipo de cosas. Pero después de esos 4 años vuelve a delinquir y ¿qué puede pasa? Volver al país. Bueno, en ese caso, por lo que yo tengo entendido, va a tener una nueva causa, porque se fue a la mitad de la condena, o sea, pidió el extrañamiento y cuando vuelve, pero no va a poder entrar por 4 años. Ahora entran al día siguiente, eso claro, lo sé. Algo sabe. Eso sí lo sé.
eso aplica a cualquier tipo de condena, o sea, un homicidio me parece mucho más complejo, digamos, si alguien mata a un hijo, que sea extranjero, la mitad de la condena se puede... Hoy es así, hoy es así. Hoy o sea, le dan 20 años, a los 10 años se va y se va sin condena y sin nada. Hoy es así. El hecho de que no pueda volver a entrar por 4 años es un gran avance para nuestro anteproyecto. Sí. Doctora, ¿cuál sería el espíritu de esa garantía? Porque discrimina a los nacionales. Sí, algunos dicen que discrimina a los nacionales porque tienen que cumplir como mínimo las 2/3 partes de su condena mientras que ellos se van. Bueno, eso es lo que marca la ley de migraciones. O sea que, pero esto va a estar en el Código Penal y va a estar por encima el hecho de que no puedan volver. Pero ¿cuál era exactamente tu pregunta? Perdón. El espíritu de la garantía es que el extranjero a la mitad de la condena hecha acá se vaya a su país. ¿Qué? ¿Por tratados internacionales? Sí, pero y porque la ley de migraciones habla de lo que se llama extrañamiento, que es diferente a la extradición. La extradición en otro país te está pidiendo porque quieren juzgarte, entonces te llevan, independientemente si vos acá cometiste delito o no. De hecho, si cometiste delito en Argentina, primero vas a cumplir la pena en Argentina y después te van a extraditar. En el caso de los extranjeros, por convenios y porque lo marca nuestra ley de migraciones, a la mitad de la condena él puede pedir irse a su país. Y entonces te suben a un avión, o sea, vas acompañado hasta la puerta del avión, pero después ya viajás libre. Cuando llegas a tu país, sos una persona totalmente libre. ¿Está? Ahora, por lo menos, tenemos esto que por 4 años no van a poder volver. Entonces, bueno. Sí, se va a poder ir, eso sí, porque eso lo marca la ley de migraciones, no lo marca el Código Penal. ¿Está? O sea, es otra ley. Bueno, para terminar, porque me pareció que toda esta parte especial era lo que menos había por ahí hablado Roberto, y que para que ustedes tengan un pantallazo de lo que implica, más allá de que hay muchas más reformas, ¿no? Se elevaron más de 150 penas, por ejemplo, en los delitos contra la administración pública, ¿no? Y eso me parece que también es un tema importante para todo lo que está relacionado con la corrupción. Pero más allá de eso, yo lo que digo es que además de que tenemos que exigir la reforma del Código Penal, ya sea modificando este anteproyecto, supongo que mejorándolo en todo caso, también tenemos que exigir la reforma del Código Procesal Penal. Eso tiene que ser el paso siguiente, o sea, la oralidad, la agilización de los procesos. Cuando la ley llega tarde, o sea, la pena llega tarde, la gente ya no lo siente. Como que ahora hasta nos da lástima a María Julia. La están otra vez procesando a María Julia por algo que cometió en los 90. O sea, lo digo un poco irónicamente, no está bien que, bueno, que en algún momento el peso de la ley, pero otra vez es como que pasaron tantos años. En cambio, si nosotros pudiésemos tener un código procesal penal, oral, incluso hasta juicio por jurados, pero ágil, en donde el que comete el delito sabe que lo van a detener, en donde cuando sepa que lo detienen, sabe que lo van a condenar, y cuando lo condenen, sepa que va a cumplir la pena, ahí también todos vamos a sentirnos más seguros, va a bajar el nivel de inseguridad y me parece que vamos a estar todos en otra sintonía. Y para terminar ya con esto, alguien que hablaba del tema creo que vos, del tema de los medios de comunicación, el morbo vende. El morbo vende. O sea, yo coincido plenamente con vos en que no se debería pasar todo el tiempo, todos los delitos que se están dando y que lo pasan 40 veces y la gente piensa que hubo 40 hechos diferentes cuando siempre fue el mismo. Entonces, y además te ponen uno de capital, con uno de provincia, con uno de Jujuy y parece que todo está pasando en el lugar donde uno vive. O sea, uno ya no quiere salir a la vereda. Pero es muy difícil porque son multimedios, son corporaciones muy poderosas y viven de eso. Antes, cuando yo era chiquita, me acuerdo que había un solo diario con letra catástrofe que era Crónica, que era el único que ponía. Y los demás diarios no le daban bolilla a los delitos. Y ahora los delitos salen en la primera página de los diarios, digamos, que se dicen más serios del país. Y eso es porque vende. Entonces es muy difícil pedirle a ellos que no marquen, o sea, que cambien la agenda. Que cambien la agenda.
Pero bueno, les agradezco un montón, sé que tienen hambre, perdonen la demora y bueno, y nos vemos para lo que necesiten.